¿Cómo está? Dios le bendiga. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Es un honor para nosotros saber que está conectado a nuestras transmisiones. Le mandamos saludos ahora desde el escenario de Iglesia Ríos. Nos da bastante orgullo saber que hay una congregación que está detrás de las pantallas viendo lo que podemos aportar, lo que podemos enseñarle acerca de la palabra. Así es que ahí en su lugar, póngase cómodo para esta enseñanza, agarre su café, si tiene un panecito por ahí o si tiene alguna botana para ver esta enseñanza y de paso, si puede tener su Biblia ahí abierta, ya sea su Biblia física, su Biblia digital, en lo que pueda leer su Biblia, si puede acercar a su familia, comenten lo que se está enseñando. Coméntenlo entre ustedes qué piensan, qué es lo que ustedes sienten, qué otra interpretación creen que se puede dar hacia lo que se habla, porque pues mi interpretación no es la única ni es absoluta. Simplemente es un comentario acerca de lo que estamos viendo del libro de Corintios, pero también usted puede comentarlo con su familia, pueden nutrirse, pueden checar qué otras citas también pueden ver en este capítulo. Usted nútrase, lo importante es que usted y su familia se nutran. Entonces, sin más preámbulos, sin más saludos, vamos a iniciar en esta tarde. Ahí en su lugar, incline sus ojos, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Padre, agradecemos que tú te has movido en esta situación, en estos tiempos de crisis. Sabemos que tu mano siempre está con nosotros. Señor, queremos, Padre, que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a entender lo que se lee en tu palabra. En este caso que estamos hablando del libro de Corintios, trae tu revelación, Señor, trae tu Espíritu Santo que nos ayude a entender todo lo que estamos leyendo, Señor. Yo bendigo a cada familia que está desde su casa viéndonos en esta transmisión, a cada persona que se puede conectar. Ayúdanos, Padre, a tener ese interés por leer tu palabra, por escudriñar, Señor, lo que tú has dejado en la palabra para nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, llénanos de ti. Pon en mí tus palabras para que yo no hable más de lo que tenga que hablar, pero tampoco me permita, Señor, diluir tu mensaje y decir menos de lo que tú quieres que yo diga. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Muy bien. Durante todos los jueves aquí en Iglesia Ríos hemos estado viendo el libro de Corintios. Desde que estábamos en los servicios presenciales, habíamos comenzado con el libro de Hechos, luego leímos Romanos capítulo por capítulo y ahora estamos en el libro de Corintios. En esta semana vamos a leer el libro de Corintios capítulo 6. Así es que ahí en su Biblia abre el libro de Corintios capítulo 6 y vamos a comenzar a leer lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios en el libro en el capítulo 6 de Corintios. El versículo 1 vamos a comenzar a leerlo y dice así: ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Fíjese bien, Pablo cuando dice osa alguno, o sea, está usando palabras fuertes. Pablo dice, algunos de ustedes, o sea, te están atreviendo, están siendo atrevidos de ir hacia en un juicio cuando tienen algo contra otro, ir a un juicio secular. Pero las palabras con las que arranca Pablo, ¿osa alguno de vosotros? Pablo está preguntando de una forma fuerte, ¿quién es el atrevido que está haciendo esto? O sea, Pablo arranca fuerte este capítulo y dice, ¿tiene algo contra el otro? Fíjese bien, aparentemente un cristiano confió en otro y el otro lo defraudó, el otro no le cumplió en algún convenio en el que hayan quedado y entonces estos se demandaron y se fueron a un juicio secular para resolver ese conflicto. Entonces, los jueces en la ciudad de Corinto se sentaban en lo que se conoce como el asiento bema del magistrado civil, que lo que hacían es que en un mercado, en una plaza, se sentaban y traían los juicios civiles para resolverlos. Y a los corintios, que tenían una cultura griega, esto les parecía muy interesante. Esto les parecía algo entretenido, ir a ver cómo se resolvían los juicios civiles. Entonces, Pablo les dice en este versículo, les dice, ¿cómo es que se atreven ustedes a ir a otro juicio delante de los injustos? Pablo, cuando dice la palabra injustos, está diciéndolo en el sentido de que son personas
que no están justificados delante de Dios o personas no salvas. No es que todos seamos justos o que los cristianos tengamos nuestra justicia. No, todos somos injustos. El Señor a nosotros nos presenta delante del Padre como justos. Pero cuando Pablo dice delante de los injustos, el término que está utilizando Pablo como injustos es en un sentido en que no fueran necesariamente malos, sino que no eran cristianos. Entonces dice, ¿por qué ustedes como cristianos van y se presentan con una persona no cristiana, con un juez inconverso, con un juez no cristiano, e intentan resolver sus conflictos cristianos con un juez que nada tiene que ver con lo cristiano? Entonces, el versículo 2 dice así: ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos, lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre ustedes sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Entonces, Pablo está hablando fuerte. Dice, ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? Hemos de juzgar a los ángeles. Los cristianos deberíamos ser completamente capaces de juzgar nuestros propios asuntos de una forma interna. Entonces, por causa del destino en que nosotros nos dirigimos, cuando estemos reinando con Jesucristo, nosotros vamos a de una u otra forma juzgar al mundo. Y aquí Pablo dice que incluso cuando estemos con Jesucristo, vamos a juzgar a los ángeles. O sea, nos viene una tarea fuerte, una tarea pesada. Entonces Pablo dice, si ustedes en su destino eterno, cuando estén con Jesucristo, van a tener la capacidad de juzgar a los ángeles, ¿cómo es que en este asunto pequeño no tienen capacidad de resolverlo entre ustedes mismos y tienen que presentarse en una corte secular? Entonces, el destino de los hombres y mujeres redimidos, que un día será más grande que los ángeles, incluso para sentarse a juzgarlos. Por eso es que Satanás tiene tanto odio contra la humanidad, contra el ser humano, porque si bien como seres humanos somos seres inferiores a los ángeles, un día el Señor a un ser inferior, o sea, a nosotros, nos va a dar la autoridad de juzgar a todos los ángeles malos, a todos los ángeles caídos, porque no creo que juzguemos a los ángeles, no hay nada que juzgarles a los ángeles buenos que están con el Señor. Un día juzgaremos a los ángeles caídos, nosotros como creyentes, y el diablo no puede entender eso. Por eso Lucifer se rebeló en el cielo. ¿Cómo va a ser que el sello de la perfección que era Lucifer va a ser juzgado por un ser inferior, por el ser humano? Eso Satanás no lo puede entender, no lo puede comprender. O sí lo puede comprender, pero no lo puede asimilar. Y por eso es que tiene tanto odio contra el mundo. Por eso es que intenta de una u otra forma, de mil y una formas, llevarse las almas de los seres humanos al infierno. Porque entre más almas haya del infierno, menos personas lo van a poder juzgar. Entonces, si los cristianos están siendo preparados ahora mismo para un destino tan glorioso, ¿por qué los cristianos corintios permiten a aquellos que son de menor estima en la iglesia, esto es los jueces seculares, que decidan las disputas entre cristianos? Ese es el punto al que quiere llegar Pablo. Si los cristianos un día vamos a juzgar a los mismos ángeles, ¿por qué permitimos que un juez secular sea quien vaya a juzgar nuestros actos? ¿Por qué permitimos que un juez secular sea quien vaya a juzgar las cosas entre cristianos? Dice Pablo, ¿no hay entre ustedes sabio? Y esta pregunta va con matando dos pájaros de un tiro. Porque Pablo anteriormente, en los primeros capítulos, había hablado de cómo los corintios estaban tan orgullosos de su propia sabiduría. En el capítulo 2, capítulo 3 de Corintios, los reprende acerca de cómo confían más en su sabiduría que en el poder de Dios. Los reprende de una forma fuerte. Y entonces aquí esta pregunta va de una forma irónica y de una forma literal. O sea, ustedes que se creen sabios, ustedes que tienen sabiduría, ¿no había entre ustedes un sabio que pudiera resolver este problema? ¿No había ninguno que tan sabios que se creen
tan sabios que se sienten. No había ni uno solo que pudiera resolver esta disputa, que tuvieron que irse y presentarse ante un juez secular. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, vamos con el siguiente. No, el siguiente versículo todavía no. Dice, el hermano con el hermano pleitea en juicio. Ahora, Pablo por sus acciones mostraba que él no estaba en contra de las acciones legales. Él no estaba en contra de los procesos judiciales, tanto civiles como penales que había en Roma. De hecho, él mismo en Romanos dice que tenemos que sujetarnos a la autoridad porque la autoridad fue establecida por Dios. Entonces, él no está en contra de que haya demandas, él no está en contra de que haya juicios, de que haya cosas civiles. La bronca que él está viendo aquí es que el hermano con el hermano se están peleando. Ese es el problema que dice Pablo. Si tienen problemas entre hermanos en Cristo, resuélvanlos con un arbitraje cristiano, con un mediador cristiano. No vayan y presenten sus problemas ante un mediador secular, que muchas cosas espirituales no las va a entender e incluso puede llegar a burlarse. Incluso puede decir, esos son los cristianos, ¿para qué me meto los cristianos si traen broncas entre ellos? Entonces, Pablo no está en contra de que haya acción civil o acción penal por parte de la autoridad. Él mismo apeló al César. Se autodefendió cuando se presentó ante diferentes gobernantes. Él mismo hizo su propia defensa. Él mismo apeló al César para ir a presentarse con el César y llegar a Roma y tener su juicio con el César y presentarle a Jesucristo al César. Entonces, es importante que los cristianos podamos resolver disputas entre nosotros mismos de acuerdo a los principios de Dios. Eso se puede hacer hoy a través de la iglesia o a través de un arbitraje cristiano. Pero hoy en día, tal como en los días de Pablo, no hay ninguna razón para que los cristianos se demanden unos a otros. No hay razón para que entre cristianos nos estemos demandando. Nosotros aquí en Iglesia Ríos hemos manejado, seguimos manejando hasta la fecha los grupos de amistad. Y en los grupos de amistad hay ciertas reglas muy claras que nosotros siempre hemos dejado. En los grupos de amistad no es para vender en negocio, no es para vender producto, no es para prestarse dinero, no es para prestarse, porque luego suceden este tipo de cosas. Para evitar este tipo de pleitos entre hermanos, es que nosotros evitamos esto. He visto pastores que meten usan la iglesia para hacer un grupo, este tipo de grupos como Herbalife, que son pirámides, que son escalonados, que es una pirámide a base de venta. Y las iglesias terminan por fracasar, lamentablemente, porque lo que comienza a suceder es esto, disputas entre cristianos. Y cuando esto escala a niveles en donde estos pleitos tienen que llegar ante un juez secular, qué vergüenza para nosotros los cristianos, que presumiendo de sabiduría, que presumiendo de revelación de Dios, el Señor nos revele que es mejor perdonar a nuestros hermanos. Eso es una vergüenza. ¿Esto significa que es permisible para los cristianos demandar a los no creyentes que los defraudaron? Esto es una cuestión interesante. O sea, ¿qué significa eso? ¿Que nosotros como cristianos no podemos demandar a nadie? No, claro que sí. Si hay una razón justa, si hay una causa en la que usted necesite hacer una demanda, hágalo por la vía legal. De hecho, es mejor que lo haga por la vía legal, que vaya con un abogado y resuelva de la mejor forma y de la manera más cristiana, resuelva su situación legal en la que tenga que demandar a alguien. Aquí Pablo, el problema que está diciendo es que no se peleen entre los mismos cristianos frente a un juez secular. Que haya un arbitraje cristiano. Tampoco que vayamos a hacer nuestra propia ley criminal y en nuestra ley criminal nosotros tengamos que hacer un juicio especial para usted. No. Tiene que haber pastores, tiene que haber hermanos sabios, preferentemente alguien que esté fuera de la disputa, porque de que se van a dar problemas, eso es normal. La cosa es cómo resuelve esos problemas. Ahora, Pablo en el versículo 7 del capítulo 6 de Corintios dice de la siguiente forma: así que, por cierto, es una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Fíjense lo que está diciendo Pablo. Los corintios yo siento que eran como los mexicanos modernos, ¿no? Adictos a sus propios no, es que ¿por qué? Pues si es mío, pues ¿qué le costaba? Si yo le presté, si yo le di, que me pague, si él tiene, mira, bien, no, bien que vas a comer, pero no tienes para pagarme. Y ahí están los cristianos peleándose. Entonces Pablo le dice a los corintios, no se aferren a sus derechos. Mejor por causa de Cristo, para evitar un pleito, sufre el agravio.
¿Sería mejor ser defraudados en vez de defender tus derechos frente a otra persona a expensas de la gloria de Dios y el bien mayor de su reino? Es preferible que nos defrauden, es preferible que nos queden debiendo, es preferible que no nos regresen lo que prestamos. Es preferible eso a que el testimonio del reino de Dios quede vituperado y quede ridiculizado porque nos estamos peleando entre nosotros mismos. Es mejor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está llamando a este hombre a hacer algo difícil, rendir lo que merecía por el mayor bien de Dios y su reino. Y este hombre no debería pensar que lo que Pablo le está pidiendo es una pérdida. Pablo le está diciendo, en el momento en el que tú ya entras a pelearte con tu hermano en Cristo, desde ese momento ya perdiste. Desde ese punto, lo que sea que puedes ganar no es mejor que perder tu hermandad con tu hermano en Cristo. Entonces, idealmente la iglesia debería haber resuelto el problema. Debería haber resuelto la disputa. Pero si la iglesia falló en hacer eso, Pablo le está diciendo, si la iglesia no te resolvió, si el pastor no pudo resolverlo, si el hombre sabio que había ahí tampoco pudo resolverlo, quédate con el agravio mejor. No vayas contra un juez secular. No vayas con un juez secular porque vas a dejar el nombre de Cristo por debajo. Eso es lo que va a sufrir. Yo siempre he dicho que las personas, y esto lo he visto que lo dice Dante Gebel también, las personas creen en Dios. Las personas no tienen problemas con creer en Dios. Yo conozco personas que jamás en su vida han venido a una iglesia cristiana, jamás en su vida han pisado ni siquiera la católica. Y les digo, ¿crees en Dios? Sí, claro que sí, yo creo en Dios. Tuve amigos en la campaña que me decían, David, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios, en tu Dios. Yo no creo en un Dios en específico. Yo creo que hay un creador, una mente suprema que creó todo lo que estamos. No estamos aquí por casualidad. Excelente, qué bueno que lo crees. Eso es el paso para creer en el Dios en el que yo creo. Pero si yo dejo un mal testimonio con ellos menos van a creer en mi Dios. Si yo dejo un mal testimonio, si yo hago algo que los defraude a las personas que no conocen el Evangelio, menos van a creer en Dios. Porque la gente no tiene problemas con creer en Dios. La gente tiene problemas con los cristianos que dicen que creen en Dios. Ahí sí hay problemas. Porque lamentablemente muchos cristianos hemos hecho cosas que defraudan a otros. Hemos defraudado, no solo a otros cristianos, hemos defraudado a no cristianos que dicen de estar como estoy sin creer en Dios, a estar como tú que te unes o crees en Dios, pues mejor me quedo como estoy. A eso es a lo que se refiere Pablo. Versículo del 8 al 11 dice de la siguiente forma: pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense bien, Pablo primero pone las cartas sobre la mesa, por decirlo de una forma, con la persona que la defraudaron. A ti te defraudaron a ella. Tú tuviste que haber recibido el agravio en lugar de poner una demanda en una corte secular. Pero tampoco deja el asunto ahí, sino que le habla ahora a la persona que defraudó. Y le dice, ustedes cometían agravio y defraudan. Si los agravios y los fraudes no están, ni siquiera hay lugar para los agravios y los fraudes en el mundo secular, ¿cuánto menos en el ámbito cristiano no tendría que haber lugar para tratos deshonestos entre los mismos cristianos? ¿Cuántos han rechazado las cosas de Dios y la congregación de los santos por causa de la deshonestidad y engaño entre cristianos? ¿Cuántas iglesias lamentablemente han tenido que cerrar por un acto de deshonestidad? Por un acto de fraude. Ha habido testimonios de iglesias que han padecido, que han sido heridas, porque a lo mejor el pastor en un error, yo no estoy condenando al pastor, ni puedo decir que el pastor que hizo un fraude es un pecador. Lamentablemente pecó, pero no puedo yo juzgarlo. Sin embargo, muchas iglesias han cerrado porque ha habido fraudes por parte del liderazgo. Muchas iglesias han sido heridas por personas que manejan tesorería de formas deshonestas o de formas incorrectas. Incluso muchas iglesias, yo he visto grupos en las iglesias que piden préstamos como grupo y después entre ellos salen peleados. Y uno
Y uno como líder a veces ve eso y le dice, mi hermano, no se meta en préstamos con otros hermanos, no se meta en préstamos con otros cristianos, porque pueden salir de pleito, pueden salir mal. No haga negocios con otros hermanos porque pueden salir mal. Y si esos negocios salen mal, no los afectan a ustedes como persona, sino que luego estas personas que salen mal en negocios entre cristianos, uno deja de venir a la congregación, uno deja de congregarse porque está la otra persona que defraudó o que lo defraudaron. Y eso es un problema. Entonces, Pablo va y le habla a los que defraudan, a los que hacen tratos deshonestos y les dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, Pablo le está hablando fuertemente al hermano que defraudó. ¿No te das cuenta que tu pecado es serio? Le está diciendo. ¿No te das cuenta que tu pecado y lo único que puedes ganar haciendo este pecado o siendo injusto es eternidad con los injustos? Porque entonces este hombre que engañó a su hermano se está poniendo en la misma lista donde están los maldicientes, los fornicarios, donde están los afeminados, donde están los maldicientes, donde están los estafadores. Se está poniendo en esa misma lista. Y Pablo les dice, ninguno que viva caracterizado por estos pecados heredará el reino de Dios. Se le está diciendo, está bien, aquel que lo defraudaron tuvo que haberse aguantado el agravio, pero aquel que defraudó, aquel está en la misma lista donde están todos los que no heredarán el reino de Dios. Tiene que arrepentirse de eso y resolver ese fraude. Ahora, Pablo no estaba categóricamente negando la salvación del hombre, porque Pablo le sigue diciendo que está entre los hermanos. Pero Pablo no va a permitir una fe religiosa que se desprenda de tus actos. O sea, Pablo no va a decir, es que por fe ahora soy salvo y todo lo que haga no tiene nada que ver con mi salvación. Ya todos mis actos, ya Dios los borró y si peco o no peco, ya la salvación ya se quedó aquí conmigo. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está hablando de una fe que esté separada de nuestras acciones. Nuestras acciones repercuten en nuestra eternidad. Nuestras acciones repercuten en lo que vamos a vivir después de la muerte. Pero si un cristiano puede engañar o defraudar a sus hermanos sin conciencia, con justa razón, se puede cuestionar si realmente es cristiano o si alguna vez fue cristiano. Hay gente que dice, es que vas a ver, me voy a bajar de la cruz y todo. ¿Cuándo se ha subido a la cruz una persona que promete bajarse de la cruz? Jamás. Este es el asunto, mi hermano. Sin duda, el hombre que defraudó se dio cuenta que había defraudado. Muy posiblemente su pensamiento fue como, no, pues a lo mejor lo que estoy haciéndole a mi hermano no está bien, pero no es tan malo. Hay cosas peores. No lo estoy matando. No le estoy robando, nomás no puedo. Esto es lo que está diciendo Pablo, pero Pablo le está diciendo que tú pensaste que no era tan malo. Pues sí es muy malo. Sí está muy mal. En esta lista de pecados, no deberíamos pensar que una persona que ya siendo cristiana y peca, inmediatamente debemos excluirla de la iglesia. En el capítulo anterior, vimos cómo Pablo reprende a una persona que tenía por pareja a su madrastra. Y la reprende fuerte al grado que les dice, entreguen a ese hombre a Satanás. Entréguenselo al diablo para que el diablo haga lo que quiera con él, pero que su alma sea salva, que su espíritu sea salvo el día del Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Que cualquier persona que inmediatamente le vamos a dejar de hablar y le vamos a sacar de la iglesia pecador, hijo de Satanás. No se me adelante. No se me adelante. Porque Pablo siempre especifica a los que practican tales cosas. Una cosa es una persona que se equivoca, la riega, pecó. Y conozco gente que ha cometido pecados atroces, que igual están mal delante del Señor, igual son pecados. Y si no se arrepienten, pues el Señor se encargará según su justicia, ¿no? Pero el problema aquí es la actitud de la persona en cuanto al pecado. Porque yo conozco personas que pecan, que la riegan, que caen en pecados tan fuertes como adulterio, que caen en pecados tan fuertes como el asesinato, el homicidio, en pecados tan fuertes como fraudes, pero fraudes de millones. Y uno se puede cuestionar, oye, este sí era cristiano o no era cristiano, ¿no? Pero para poderlo restaurar, no depende de cuánto amor tenemos. Depende de cuánto la persona está arrepentida. Porque si la persona no tiene actitud de arrepentimiento, entonces no tiene caso que la saquemos de ese pecado. No tiene caso que lo restauremos. Aquí el problema es
cuando la persona tiene una actitud de arrepentimiento. De hecho, ahí mismo vimos en el capítulo anterior cómo la persona que se arrepintió, Pablo dijo, hey, esa persona ya se arrepintió, ya todos le dejaron de hablar y se avergonzó y se sintió mal. Ahora restáurenlo porque ya tiene una actitud de arrepentimiento, ya entendió la gravedad de su pecado y ahora se quiere arrepentir. Ahí está la diferencia. He conocido personas que cometen pecados atroces, pero inmediatamente después dicen, la regué, estoy arrepentido, caí, estoy mal, estoy dispuesto a recibir la consecuencia de mi pecado que viene, no hay problema, pero me quiero restaurar. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Decirle, no, pecaste, hazte para allá. Si la persona viene y dice, estoy mal, perdónenme, perdóname, Señor, y perdonen mi iglesia porque pequé. ¿Usted cree que la iglesia le va a dar la espalda? No, la iglesia le va a decir, claro que no, hermano, ven, aquí estamos para restaurarte. Porque si bien, dice Pablo, cosas que ustedes eran anteriormente, porque si bien las personas que están allá afuera son pecadores, nosotros alguna vez fuimos pecadores también y el Señor nos restauró. En esta lista de pecados, la homosexualidad es descrita, pero es descrita junto con otros pecados de los cuales muchos de aquellos que denuncian fuertemente a los homosexuales, ellos mismos son culpables. Lamentablemente la iglesia pone todos los pecados en este nivel y el homosexualismo lo pone acá. Como que si el homosexualismo fuera un pecado más grave que otros, y no. Pablo pone a los que defraudan, a los maldicientes y a los homosexuales en la misma lista. A los egoístas en la misma lista con los homosexuales. Entonces, los fornicarios o los adúlteros o los ávaros, incluso los borrachos, no pueden condenar a un homosexual porque están en la misma lista de pecados. No pueden condenar a un homosexual si estás en la misma lista de pecados. Tampoco podemos decir que el homosexualismo no es pecado, porque aquí está en una lista de pecado. Pero el cristianismo se equivoca cuando niega que la homosexualidad es pecado, pero el cristianismo también se equivoca cuando únicamente señalan que Dios está enojado solo con los homosexuales, cuando no es así. Hay muchos más pecados que están en la misma lista. A lo mejor usted se asombrará de una persona homosexual, pero hay muchas personas que son increíblemente egoístas. Y ahí no se asombran porque eso no se nota. Hay muchas personas que son increíblemente ávaras y ahí no se asombran porque ahí no se nota. Hay muchas personas que son increíblemente codas, pero codas, que es por lo mismo de ser ávaros. Y ahí no se asombran. Ahí no es pecado. Ahí sí pueden señalar a otros porque esos pecados no se notan. No podemos decir, es que ese es bien pecador, si nosotros tenemos pecados arrastrando iguales o peores. El punto importante de Pablo es esto eran algunos. Por eso eso es lo importante cuando dice Pablo, esto eran algunos. Algunos eran iguales de pecadores, algunos hacían cosas peores. No podemos decir, ustedes hijos de Satanás. Si la persona no tiene arrepentimiento en lo que está haciendo, hay que entregarlo a Satanás, no queda de otra. Formalmente tú te entregaste a Satanás, ahí vas. Pero si la persona está mostrando arrepentimiento, venga que el Señor lo quiere restaurar. Los cristianos no deberían y no deben decir que tales pecados en las vidas de aquellos que no conocen a Jesús no tienen importancia para Dios, la tienen. Pero en vez de eso debemos comunicar el mensaje de salvación en Jesucristo, que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjese bien, dice Pablo, ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo dice, esto eran algunos, sí, ya lo dejamos a un lado, ya nos arrepentimos, dejamos esa vida de pecado, ahora somos santificados, somos justificados y somos lavados por la sangre de Jesús. Ya no somos más eso, somos una nueva criatura. Y sin querer, Pablo aquí en este versículo dice en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sin intentar presentar una doctrina de la Trinidad, Pablo enlista las tres personas de la Trinidad en relación con esta gran obra en la vida del creyente. Pablo, sin hacerlo de una forma voluntaria o sin querer, como quien dice, Pablo enlista a las tres personas y se las leo otra vez. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús, ahí está, por el Espíritu Santo de nuestro Dios el Padre. Las tres personas de la Trinidad ahí están implícitamente. Ahora, el versículo 12 dice de la siguiente forma. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas,
pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta es una frase que Pablo utilizó para enseñarles a los corintios acerca de la libertad cristiana. Podríamos escuchar a Pablo diciéndoles exactamente lo que le dijo a los colosenses en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16 y 17, que dice, cuando se trata de lo que comemos y lo que bebemos, o el día en el que alabamos al Señor. Pablo ahí en este capítulo habla acerca de cómo nadie tiene que ser juzgado por lo que come, o por lo que bebe, o por si un día es santo, por si guarda un día o no lo guarda. Dice Pablo, no importa, el que lo guarda para el Señor lo guarda, y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda. Y el que come para el Señor come, y el que no come para el Señor no come. Dice Pablo, pero al final de cuentas todo es para el Señor. No podemos condenar a otros por lo que comen o por lo que no comen. Entonces, en este mismo contexto, en esta misma línea de pensamiento, Pablo les dice, todas las cosas me son lícitas. Entonces Pablo está diciendo, estoy en libertad, todo es permitido, todo lo puedo hacer. No hay bronca, nadie me va a detener de hacer o no hacer lo que yo quiera, pero yo no debo dejar que nadie me ponga bajo esclavitud. Yo no puedo permitir que nada me ponga bajo esclavitud. Entonces, dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Los corintios estaban utilizando la libertad cristiana de que todas las cosas me son lícitas, de que todo me es permitido, y la estaban aplicando en áreas que Pablo o el Señor nunca pensaron que las pudieran aplicar. Ellos estaban usando su libertad cristiana como permiso para pecar, como permiso para para cometer pecados. Entonces, dice Pablo, yo no me dejaré dominar de ninguna. La versión Nueva Traducción Viviente traduce esta frase como, no debo volverme esclavo de nada. Entonces, esto aplica para las decenas de cosas que la Biblia no es específica. Hay cientos de cosas en las que la Biblia no es específica, pero este tipo de versos nos dan una luz acerca de cómo saber si algo nos está haciendo daño o no. En esta frase, Pablo engloba temas como el fútbol, como las redes sociales, como escuchar ciertos géneros musicales, que no son un pecado en sí mismo. Ver el fútbol no es un pecado en sí mismo. Dice la Biblia que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor levantarán sus alas como las águilas. Bíblicamente usted le tiene que ir a la América. No, no es cierto, no se crea eso. Pero a lo que voy es esto. El fútbol no es un pecado. Las redes sociales no son un pecado. No lo son en sí mismo. El problema es esto. Pablo dice, todo me es permitido, claro, pero no permitas que eso que te es permitido te esclavice. Yo no me dejaré dominar de ninguna, dice Pablo. En la actualidad, fíjese bien, en la actualidad se han tenido que dar nombres a diferentes trastornos que a lo mejor hace 15 años no existían. Yo no podía creer que hay una fobia que se llama nomofobia. No es fobia a los gnomos, no, es nomofobia, que es el miedo irracional de dejar el celular en casa. Hace 150 años que inventaron el teléfono para cortar distancias, dicen unos, no para alargar comunicaciones. Hay gente que podrá salir sin los zapatos, pero no sin el teléfono. Y es una fobia irracional, un miedo irracional a dejar el teléfono en casa, que se me olvidó el teléfono, o a que no tengo el teléfono aquí. Y se llama así, nomofobia. La vigorexia. La vigorexia es la adicción a hacer deporte. Y usted dice, ¿hacer deporte es malo? No, dice Pablo más adelante, el deporte, el ejercicio físico no aprovecha de mucho, aprovecha más el ejercicio espiritual en el que nos escudriña la palabra. Pero al final de cuentas, hacer deporte no es algo malo, al contrario, a algunos nos hace falta, ¿no? Señor, ¿me estás hablando? A algunos nos hace falta hacer deporte. Pero la vigorexia es adicción a hacer deporte. Gente que no puede salir del gimnasio porque se ve en el espejo y no le gusta lo que ve. Dice, no, estoy muy gordo, tengo que hacer más gimnasio, tengo que hacer más pesas, tengo que hacer más cardio. La tecnofilia es la dependencia excesiva de usar un aparato electrónico. La ciberadicción, la necesidad excesiva de estar en línea a través de cualquier aparato electrónico. Esta yo no me la sabía, apenas la descubrí. Una persona melómano. Un melómano es una persona que ama tanto la música que invierte todo su tiempo y dinero de forma irracional en este arte. ¿Es pecado escuchar música? No. ¿Es pecado usar las redes sociales? No. ¿Es pecado ver el fútbol? No. Pero cuando tú te permites esclavizar por eso, ahí sí hay un problema. Cuando tú te permites dominar por las redes sociales, cuando tú te permites dominar por la adicción a lo tecnológico, cuando tú te permites dominar por el narcisismo de tenerte que ver bien y estar adicto a un deporte, ahí sí hay un problema. El versículo 13 y 14 dice de la siguiente forma: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas,
pero tanto al uno como a los otros las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Fíjese bien, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pablo estaba usando un dicho que se decía entre los corintios, que era para justificar el darle a sus cuerpos lo que querían. En este caso están diciendo, la carne para el estómago y el estómago para la carne. O como lo decimos nosotros los cristianos, hay personas que viven para comer, hay personas que comen para vivir y otras que viven para comer. Yo soy de esos últimos, de los que viven para comer. Pero esto lo estaban diciendo para darle a sus cuerpos lo que querían. Entonces, lo que ellos estaban usando los corintios era lo siguiente: mi cuerpo quiere comida, pues así que como. Mi cuerpo quiere sexo, entonces contrato una prostituta. ¿Cuál es el problema? Así lo estaban aplicando los corintios. Y entonces aquí ya había un problema, porque Pablo no dejará que tomen ese eslogan que es exclusivo para la comida, que no hay ningún problema. Pablo, ese eslogan está diciendo, coman lo que quieran, no pasa nada. Pero en el tema sexual, eso lo estaban aplicando para la inmoralidad sexual. Porque por eso Pablo le dice, el cuerpo no es para la fornicación. O sea, si tu estómago te pide carne, dale carne, no pasa nada. Si te pide un helado, una coca bien helada, dale, no pasa nada. Pero si tu cuerpo te está pidiendo una adicción sexual, entonces ahí sí hay un problema. No puedes satisfacer a tu cuerpo fuera de los marcos que Dios estableció para satisfacer tu necesidad sexual. La comida en nuestros estómagos Dios lo destruirá algún día. Y no hay mayor problema con comer tranquilamente cualquier cosa. Pero el hecho de que nuestros cuerpos físicos también vayan a ser destruidos no implica que debamos satisfacer cualquier impulso que nos pida, en específico el tema sexual. Por eso Pablo especifica que nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor es para nuestro cuerpo. El versículo 15 y 17 dice de la siguiente forma: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No saben que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice Pablo, sus cuerpos son miembros de Cristo. Entonces está diciendo, cuando tú como miembro de Cristo te unes sexualmente con una persona que no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo, tú estás uniendo al cuerpo entero con esa persona que no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo. El pecado no solamente te afecta a ti personalmente, sino que afecta a toda la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice luego, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, una sola carne. Ahora, los corintios, recuérdense que yo le había dicho que había una libertad sexual muy amplia en los corintios, no muy lejano a lo que es hoy en la actualidad. La libertad sexual es muy amplia, es muy permisible. Nada es malo, según dice la sociedad actual. Entonces, en esa sociedad corintia, era muy aceptable que una persona que tuviera necesidad sexual contratara prostitutas para satisfacer su área sexual. Y por eso Pablo les dice, y fíjese, todo eso a raíz de un dicho: la vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Por ese dicho, nomás desglosando ese dicho, los corintios llegaron a la conclusión de que podían contratar prostitutas para satisfacerse sexualmente. Y entonces Pablo les dice, no. En sus relaciones sexuales, un esposo y su esposa se convierten en una sola carne, en una forma que está bajo la bendición de Dios. El sexo fuera del matrimonio, los compañeros se convierten en una sola carne, en una forma que está bajo la maldición de Dios. Entonces, una persona que desea un encuentro casual puede no querer convertirse en una sola carne con su pareja, pero en un sentido espiritual lo hacen. Hay una unión, hay un vínculo espiritual en las relaciones sexuales que no se puede romper de forma tan sencilla. Psicológicamente, incluso, hay 3 formas de vínculos con las personas. Los vínculos de sangre, que es cuando estás con tus hijos, tus hermanos, o tienes un vínculo con esa persona. Vínculos de sangre. Los vínculos de muerte. Una persona que mata a otra está vinculada a esa persona por siempre. Y los vínculos sexuales, que es cuando las personas tienen relaciones sexuales y irremediablemente quedan vinculados a esa persona por medio de fornicación. Entonces, en el Señor, el sexo no es malo. El sexo es bueno en el ámbito correcto. En el matrimonio Dios creó Dios creó el sexo. En el matrimonio Dios creó el sexo
para que la pareja se recree, para que sean una sola carne, para que se unan, para satisfacción de uno como del otro, dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio no existe tal cosa como el sexo casual. Eso es lo que dice la palabra. El que se une al Señor en el calor de la pasión lujuriosa, cosas espirituales parecen ser muy lejanas. Sin embargo, la persona que se entrega a la lujuria, una persona que está entregado completamente a una adicción sexual, en realidad lo que está buscando es llenar un vacío de amor, de aceptación y de aventura. Y interesantemente, Pablo dice, el cuerpo es para que se una al Señor. ¿Por qué para que se una al Señor? Porque el amor, la aceptación y la aventura únicamente puede ser completamente satisfecho en una relación de un espíritu con el Señor, en vez de una relación con inmoralidad sexual. El versículo 18 dice de la siguiente forma: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huyan. Pablo no dice sean valientes y resistan la tentación y a ver a cuánto aguantan. No, Pablo está diciendo huye, córrele, salte de ahí, como le hizo José. José no se anduvo con cuentos, vio que la mujer de Potifar se le puso ahí dispuesta a cualquier cosa y él dijo, ¿sabes qué? Ahí te guacho. Y la mujer de Potifar dice que se quedó con su ropa en las manos. Es que José salió desnudo corriendo, pero huyó. Y las consecuencias que le trajo eso fueron consecuencias terribles. Fue a dar a la cárcel. Y antes no lo mataron, por obra de Dios no lo mataron. Pero entonces Pablo dice, huyan. Y cuando dice fornicación, no está hablando únicamente del sexo fuera del matrimonio. Pablo está hablando de la inmoralidad sexual en general. Porque fornicación, Pablo usa la palabra griega porneía, que ya la habíamos visto en otra ocasión, que se refiere a cualquier tipo de inmoralidad sexual. El huir de la fornicación no es únicamente salir de las relaciones fuera del matrimonio, sino que significa huir de la gratificación sexual fuera de las relaciones sexuales con alguien con quien no estamos casados. O sea, Pablo está diciendo, huyan de cualquier gratificación sexual, a menos que esa gratificación sexual sea dentro del marco del matrimonio que Dios estableció. Es lo que está diciendo Pablo. Contra su propio cuerpo peca. Pablo no está diciendo que la inmoralidad sexual es peor que cualquier otro pecado. Él enseña que el pecado sexual tiene un efecto único en el cuerpo, no solo en forma física, sino también en forma moral y espiritual. Versículo 19-20 dice de la siguiente forma: ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes y el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay gente que usa esta cita para un montón de cosas. Ya lo había dicho igual. Que luego, no, que los tatuajes porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pablo no está hablando aquí de nada que tenga que ver ni con tatuajes, ni con piercing, ni con formas de vestirse. Pablo está hablando de inmoralidad sexual y dice, cuídate de forma sexual porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si no te cuidas de forma en tu caminar sexual, estás atentando contra tu propio cuerpo. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y luego dice Pablo, el cuerpo no te pertenece, tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de Dios. Oiga, a mí me prestan un carro, yo rara vez permito usar un carro prestado. Tiene que ser una persona de mucha confianza para que yo le diga, préstame tu carro. Pero cuando me ha tocado usar carros prestados, si yo cuido a mi carro, un carro prestado lo cuido 3 veces más, porque es prestado. Me parece que luego las cosas se lucen, ¿no? Cuando uno trae carro prestado es cuando pasa el accidente. Entonces, yo cuido mucho cuando me prestan un carro y procuro cuidarlo con mucha honestidad. Pero si lo aplicamos a nuestra vida, nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo es prestado también. Y si su cuerpo es prestado, si lo propio uno lo cuida, ¿cuánto más lo prestado tendríamos que cuidar nuestro cuerpo prestado por parte de Dios? Glorificad pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Si glorificas a Dios en tu cuerpo, tu espíritu se va a cuidar a sí mismo. Porque cuando uno glorifica a Dios en su cuerpo, el espíritu se aviva. Ahí en su lugar, ya con esto estoy terminando. Aquí abajo en la caja de comentarios pónganos preguntas si usted tiene acerca de este tema. Yo sé que toqué muy por encima todo este tema. También entiendo que no puedo ir un poquito más profundo a tocar temas más fuertes porque en esta transmisión yo sé que hay más, hay pequeños, hay otros chicos viéndolos que no puedo tocar más temas acerca de la inmoralidad sexual. Pero pregúntenos si tienen alguna duda, cualquier cosa.
escríbanos en la caja de comentarios y podemos resolver tanto de esto como de las disputas entre cristianos. No tiene que haber disputas entre cristianos. Entonces, ahí en su lugar, incline sus ojos, incline su rostro. Yo fíjese, ando diciendo que incline sus ojos, no sé qué traigo hoy. Y el tema pasado también dije incline sus ojos. No, incline su rostro, cierre sus ojos, ahora sí, y vamos a orar. Padre, agradecemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias por la luz que nos das mientras caminamos escudriñando tu palabra. Señor, queremos que tu gracia esté con nosotros. Ayúdanos a mantenernos puros sexualmente. Si hemos cometido errores en el tema sexual, Señor, hacemos un borrón y cuenta nueva y a partir de hoy ayúdanos a mantenernos puros en ti. Padre, agradecemos, Señor, que tú nos has dado sabiduría y queremos, Señor, implementarla en los lugares correctos. Ayúdanos a entender que nuestros hermanos en Cristo son nuestros hermanos. No tenemos por qué contender con ellos ni estar en pleitos con ellos, Señor. Te pido, Padre, tú nos llenes de tu sabiduría a la luz de este tema que acabamos de ver el día de hoy. Y bendigo, Señor, a cada persona que está en su casa viendo esta transmisión. Bendigo sus familias, sus alacenas, Señor. Guárdalos de cualquier enfermedad, del virus que está ahorita en las calles, que mantiene en crisis nuestras ciudades, Señor. Ayúdanos, Padre, a creer siempre en ti y saber que tú tienes el control de todo. Te lo pedimos todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, aquí abajo ponga sus comentarios, sus preguntas. Si tiene alguna duda, escríbame a mi Face personal o al Face de Iglesia Ríos. Ahí escríbanos sus dudas y en breve se las estaremos contestando. Incluso usted dijo, hey, ¿sabes qué? Ahí el David dijo algo que no era. Escríbanos también y ahí nos retroalimentamos. Porque aquí la idea es salir edificados y salir creyendo y de lo que escudriñamos de la palabra. Así es que, mi hermano, es un gusto estar con usted. Nos vemos el próximo domingo en la transmisión de las 10 y de las 6 de la tarde. El Señor le bendiga.